Bukele los anuló por completo. La oposición salvadoreña, que durante años lanzó críticas incendiarias contra las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele, ha quedado en un desconcierto humillante. Lo acusaron de autoritarismo, de instaurar un estado policial y de sacrificar derechos humanos en nombre del orden. Sin embargo, los resultados han sido innegables. El Salvador, un país que en 2015 era sinónimo de violencia y terror, ha logrado superar en seguridad a Canadá, un bastión tradicional de estabilidad global. La comparación es tan impactante como devastadora para los detractores. Las cifras hablan con contundencia. De 106,3 víctimas por cada 100.000 habitantes hace menos de una década, el país ha descendido a una tasa proyectada de 1,8 en 2024, mientras el régimen de excepción asesta golpes letales a las pandillas. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ni Canadá será tan seguro. Con esta frase contundente, el presidente Nayib Bukele desató un huracán en las redes sociales al declarar que en 2024 El Salvador se ha convertido en un país más seguro que Canadá. Canadá tuvo una tasa de inseguridad más baja en 2023, pero en 2024 El Salvador ya es más seguro que Canadá, escribió el mandatario en su cuenta de X, desatando una avalancha de reacciones que iban desde la admiración hasta la crítica más feroz. Para un país que en 2015 ostentaba la infame marca de 106,3 víctimas por cada 100.000 habitantes, una de las más altas jamás registradas en el mundo, esta declaración no solo es sorprendente, sino histórica. Los números hablan por sí solos. Mientras que El Salvador era considerado el país más violento del hemisferio occidental, en 2023, la tasa de víctimas por la violencia ya había descendido a 2,4% por cada 100.000 habitantes, y las proyecciones para 2024 la colocan en apenas 1,8%. Comparativamente, Canadá, un país que tradicionalmente se ha jactado de su seguridad, presenta tasas similares, pero con la diferencia de que su declive no ha sido tan meteórico ni tan espectacular como el de El Salvador. Este hecho ha servido como materia de estudio para analistas de seguridad internacional que ahora miran hacia la nación centroamericana con una mezcla de asombro y cautela, buscando apoyo para implementar programas similares en el exterior. El discurso de Bukele ha sido reforzado por cifras y estudios recientes. Un sondeo realizado por Gallup en septiembre de 2024 reveló que el 88% de los salvadoreños considera que vive en uno de los países más seguros del mundo. Esta percepción representa un giro monumental para una nación que alguna vez se asoció casi exclusivamente con la violencia y el crimen organizado. El mandatario ha subrayado en numerosas ocasiones que su modelo de seguridad está siendo observado de cerca por otros países. El mundo entero está mirando el ejemplo de El Salvador, reiteró Bukele. El Salvador ha transitado un camino turbulento desde los años en que las pandillas, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, gobernaban las calles con un control casi absoluto. Estas organizaciones criminales no solo sembraron el terror en el país, sino que lo convirtieron en un ejemplo de cómo la violencia puede quebrar el tejido social de una nación entera. Sin embargo, la llegada de Bukele al poder marcó el inicio de un cambio radical. En más de 2 años y medio, más de 80.000 personas han sido encarceladas bajo acusaciones de pertenecer o colaborar con estas estructuras criminales. Críticos dentro y fuera del país han calificado estas medidas como un estado policial, pero para la mayoría de los salvadoreños, la seguridad obtenida no tiene precio. Y esto se evidencia en que ahora el país se equipara con países que siempre han alardeado de su seguridad. El impacto del régimen de excepción no ha estado exento de controversias. Organizaciones de derechos humanos han señalado casos de abusos, incluyendo el encarcelamiento de personas inocentes y decesos dentro de las cárceles. Aún así, la tasa de mortalidad en las prisiones salvadoreñas, que se estima en unos 140 prisioneros al año, es más baja que la de Estados Unidos.
El contexto histórico en el que se desarrolla esta transformación es crucial para entender su magnitud. El Salvador, con apenas 6.5 millones de habitantes, ha sido testigo de un enfrentamiento entre el Estado y las pandillas que durante décadas mantuvieron un control territorial casi absoluto en zonas urbanas y rurales. Armadas con tácticas heredadas de sus orígenes en las calles de Los Ángeles y reforzadas por un flujo constante de armas ilegales, estas organizaciones criminales lograron desafiar a los gobiernos anteriores, que optaron por estrategias como las treguas, muchas veces acusadas de ser pactos tácitos con el crimen organizado. El gobierno de Bukele, sin embargo, tomó un camino diferente. Con una combinación de represión estatal y una política de infraestructura orientada a reconstruir el tejido social en las comunidades más afectadas, El Salvador comenzó a cambiar su realidad. La construcción del centro de confinamiento, una cárcel de máxima seguridad con capacidad para albergar a más de 40.000 prisioneros, es quizás el símbolo más potente de esta nueva era. Este centro ha sido criticado por su dureza, pero también aplaudido por quienes ven en él una solución definitiva al problema de las pandillas. Las críticas internacionales, encabezadas por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, no han sido pocas. Estas organizaciones argumentan que las medidas de Bukele han sacrificado derechos civiles en aras de la seguridad, una afirmación que el presidente no niega del todo. En sus discursos ha dejado claro que considera el sacrificio temporal de ciertas libertades un precio pequeño por la paz y la estabilidad a largo plazo. Los derechos humanos son importantes, pero los derechos de las víctimas lo son más, ha dicho Bukele en repetidas ocasiones. Por otro lado, los datos sobre Canadá presentan un contraste interesante. Aunque su tasa de inseguridad sigue siendo baja en comparación con estándares globales, las crecientes preocupaciones sobre el aumento del crimen organizado, la violencia armada y los ataques selectivos han comenzado a erosionar su reputación como un bastión de seguridad. En 2023, el país norteamericano registró un incremento en los delitos violentos, incluyendo tiroteos en grandes urbes como Toronto y Vancouver. Este contexto ha sido aprovechado por Bukele para reforzar su discurso de que incluso las naciones más avanzadas no están exentas de problemas de seguridad. La declaración de Bukele sobre ser más seguro que Canadá es, en esencia, una demostración de que con voluntad política se puede lograr un país libre de violencia social. Su mensaje no solo pone de relieve los logros de su administración, sino que también desafía las nociones tradicionales de éxito en políticas de seguridad. ¿Qué significa realmente ser seguro? ¿Es simplemente una cuestión de estadísticas o incluye también la percepción pública, la calidad de vida y la confianza en las instituciones? Bukele responde a todas estas preguntas, demostrando que tanto las estadísticas como la percepción del pueblo están de su lado. La transformación de una de las naciones más violentas del mundo en un modelo de seguridad es una lección que ha sido tomada en cuenta mucho más allá de las fronteras de este país centroamericano. Bukele, con su estilo irreverente y su habilidad para manejar las redes sociales, ha logrado algo que pocos líderes pueden reclamar: cambiar el curso de la historia reciente de su nación. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así,
pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.